un determinado momento histórico, la cuestión de la lengua enunciada a partir de un lugar de poder no solo se coloca como predominante en el debate político, sino que hace parte de la lucha política por hegemonía y evidentemente por legitimación de un modo de práctica discursiva. En mi caso no analicé directamente el discurso de Lula, no es esto lo que les traje hoy, sino cómo una recepción en la sociedad de ese discurso lo legitima o lo descalifica, como lo vimos, a partir de obras que lo que más interesante me pareció es que reproducen el funcionamiento de instrumentos lingüísticos, es decir, de diccionarios y de libros de citas o de frases célebres. Bueno, es eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es una discusión muy rica, muy interesante, que realmente demuestra las coincidencias entre los temas de política con lo lingüístico. Con eso vamos a invitar comentarios, preguntas, sugerencias y espero que podamos tener un intercambio acá con ustedes. Doctor Evansen. Bueno, yo puedo comenzar. Claro, por favor. me pareció muy interesante. Y para mí, de algún modo, y evidentemente mi perspectiva es más de ciencias sociales, me parece que es muy interesante eso, observar que hay esas compilaciones, digamos, sobre el texto de Lula. Pero no sé hasta qué punto se puede decir que eso es el uso político. Eso me parece más bien el uso periodístico de ver eso, y tal vez sería interesante ver un poco más del actuar político en eso, tanto de Lula mismo, porque eso de usar metáforas, hablar de una manera popular, digamos, evidentemente tiene su ventaja para cualquier político también. Es una manera de asemejarse a la gente, o lo puede ser, o de pronunciar o tomar una posición política de alguna forma, o de los opositores, que también lo pueden usar de una forma. Pero no veo mucho en su presentación tan rica de eso, actuar político, de los agentes políticos, cuáles son las posiciones políticas en eso, y tal vez habría que encontrar o justaponerlo con otro discurso político, o mostrar más bien cómo el debate político lo toma, y no solo como la parte periodística lo presenta. Pero no sé si usted lo ha visto de esa... Sí, me parece muy interesante tu comentario, sobre todo porque me permite mostrar el modo como estoy comprendiendo el debate político, ¿no? No lo estoy comprendiendo específicamente como un debate partidario o de posiciones ideológicas en el sentido de los diversos partidos o los diversos actores políticos en la lucha parlamentar, por ejemplo, sino que de mi punto de vista, todo decir que circule socialmente está produciendo interpretación, y la interpretación nunca es producida de todos los lugares al mismo tiempo, desde siempre organiza el imaginario social en una determinada dirección. Decir que estas obras, una producida por un periodista, otra producida por un humorista, en realidad lo que están haciendo es compilar y organizar y publicar, y al publicarlo con todo el impacto televisivo que tuvieron estas publicaciones, poner a circular ampliamente un modo de evaluar esa práctica enunciativa de forma como mínimo descalificadora. Y en este sentido, que para mí también participa del debate político, no porque el periodista sea un político, sino porque la interpretación que produce sobre ese discurso está actuando en un sentido no de legitimación, sino al contrario. Lo que también es interesante cuando uno hace un análisis discursivo es por qué, si todos los presidentes usan metáforas, y la metáfora para quien estudia el lenguaje es constitutiva de la lengua, por lo tanto del uso cotidiano de la lengua, solamente en este momento aparecen obras organizadas como instrumentos lingüísticos que van a evaluar, calificar e interpretar un determinado discurso. No hay obras parecidas en relación a los presidentes anteriores. En relación a Fernando Henrique, claro que hay compilaciones de sus discursos, pero son presentados como teorías, es decir, los discursos no son presentados como un bla bla bla, son presentados como una teoría política, una teoría de Estado sobre un pensamiento político sobre el papel de Brasil en América Latina.
En esa disputa, digamos, de interpretaciones de la práctica discursiva, yo no estoy analizando la práctica política, pero la práctica discursiva evaluada de esta manera ampliamente en la sociedad, estableciendo modelos diferenciados a los cuales no se aproximaría este mandatario y que por lo tanto dejaría de desear en su modo de actuar lingüísticamente al ocupar el poder, participa de de un modo de gestionar que es lo válido o no en términos de enunciación política para el lugar de presidente, y esto para mí es político, aunque los actores que lo realicen no lo sean, en el sentido de que no son portavoces de partidos o no actúan en el Parlamento o que están en lo que serían los discursos sobre. Es de este modo como yo lo estoy analizando, es decir, por el impacto que poner en amplia circulación una interpretación sobre una determinada práctica discursiva produce en términos de imaginarios sociales, es decir, hay un consenso como que no es un discurso para tomárselo en serio, así como en otros momentos sí era un discurso para tomárselo en serio, y no solamente para tomárselo en serio, sino para estudiarlo en los medios académicos, en su contenido y no en su forma. Lo que aparece reproducido en estas obras circulaba ampliamente en la sociedad, dicho por otros políticos, es decir, yo no tomé la enunciación de otros políticos, pero algunas de las, digamos, de las evaluaciones que muestran una cierta incómodo con este tipo de enunciación fue ampliamente formulada en el primer año de gobierno, sobre todo, de Lula, por otras figuras políticas, en el Parlamento, fuera del Parlamento. Es decir, hubo una especie de choque, no solamente por las posiciones políticas, sino por el modo de enunciar en política de ese presidente. En realidad lo que yo quería mostrarles es cómo, y esto sí me parece interesante, cómo en un determinado momento de cambio de las relaciones de poder, por lo menos de representación parlamentaria y de ocupación del cargo de presidencia en Brasil, la cuestión de la lengua se coloca con toda evidencia como un objeto de disputa, lo que no ocurrió en momentos anteriores. Para quien trabaja con lenguaje eso es interesante, porque en este momento y no en momentos anteriores la lengua participa de la discusión política tan ampliamente como ocurrió en aquel momento. Exactamente. ¿No? Tengo otra pregunta de seguimiento, pero voy a invitar a... Sí. Usted primero y luego tú. Yo. Sí. Tengo dos preguntas. Usted habla de un trabajo que primeramente pretendía cuestionar el discurso de Lula y al final arriba a la conclusión de que es un discurso coherente. Mi pregunta es si ese trabajo precisamente lo que pretendería desde el principio era legitimar ese discurso. O sea, uno de estos tres trabajos que usted. Lo otro que me interesa mucho es si se ha hecho un tipo de análisis del receptor del discurso. Por ejemplo, si tenemos a un Lula hablando a un ciudadano que necesita identificarse como parte del poder, es evidente que el discurso de Lula funciona. Pero si tenemos un Lula que tiene que hablar con la tecnocracia y la burocracia del Estado, entonces me parece que el discurso que funcionaría sería el de un Cardoso, que es un técnico, ¿no? Se han hecho estudios sobre cómo funciona el discurso de Lula de cara a la tecnocracia, al Estado, a su gestión diaria, porque entonces ahí ya la metáfora y la creatividad y la ambigüedad en el lenguaje sería un problema. Me interesa saber si existe ese tipo de estudio. Empezando por la última, no sé si hubo algún estudio que haga esto que tú sugieres, ¿no? Que analice el discurso por sus interlocutores. Lo que sí hay son las encuestas de opinión, que era lo que se tomaba en la época por los altos índices de popularidad. En relación a cómo se veía este funcionamiento en realidad en un espacio tecnocrático de administración pública, lo que circulaba y lo que se ve en estas obras es como que habría una incapacidad de este comunicador a circular en esos espacios porque no tendría lengua para hacerlo. Lengua en este sentido, ¿no? Es decir, no tendría cómo comunicarse en esos espacios que exigirían una lengua de Estado, dado que no la tenía.
Si hay estudios que trabajen esto, no, en realidad no lo sé. En relación a la obra de Camel, a la primera obra, si la función última era legitimar esa enunciación, bueno, no es lo que aparece dicho por su autor en el prólogo, y a pesar de que en el prólogo diga que se sorprendió por encontrar una cierta coherencia, esa coherencia es coherencia por repetición, no coherencia en relación a la realidad, porque lo que él muestra es coherente en el sentido, es coherente consigo mismo, él dice siempre lo mismo, ¿tá? Pero el modo de construir los verbetes internamente trae recortes que muestran a lo largo del tiempo contradicción en relación a la misma entrada lexical. Y esto ya aparece en el prólogo. Entonces, la coherencia es una coherencia de ser fiel a sí mismo. Siempre dice lo mismo o siempre toca los mismos temas. Pero la forma de construir el verbete muestra como a lo largo de los 8 años de mandato hubo cambios. Y lo que se decía en un primer momento no se dice más en el último momento. Y esto está puesto, está mostrado, digamos, en la construcción del verbete, sin sacar conclusiones. El único espacio interpretativo en esta obra es el prólogo inicial, donde justifica, explica la metodología, en fin. Después funciona como un diccionario un poco diferente, porque trae los recortes de los pronunciamientos, entonces no se hace un análisis del interior del verbete, lo único que se dice es cómo se lo construye. Y la coherencia, por lo tanto, sobre la que preguntas, es una coherencia en relación a mismos temas, ¿no? Es una especie de mantener siempre los mismos temas en su agenda enunciativa, pero no de mantener una coherencia interna o consistencia interna en el modo de tratar esos mismos temas. Muchos de los verbetes están construidos de esa manera, para mostrar que hay una forma de considerar el tema en los primeros años del mandato y una forma diferente de considerar ese mismo tema en los últimos años del mandato. Entonces, ¿cuál fue realmente la intención del autor? No lo sé y no tengo cómo llegar a la intención del autor, pero sí lo que te puedo decir es lo que me muestra la construcción del diccionario con esta estructuración de los verbetes, es decir, hay una cierta coherencia, pero esa coherencia no estaría tan relacionada con una adecuación a la realidad, sino con una permanencia o repetición de los mismos temas. Bueno, muchas gracias por una presentación interesante, aunque tengo que reconocer que no manejo muy bien los instrumentos de análisis que usted está usando. Pero si uno vuelve otra vez, digamos, a instrumentos más en las ciencias sociales, para mí aparece muy obvio lo que está tratando de hacer varios de estos autores es solamente usar otros instrumentos para, en el fondo, la crítica política, claro. O tratando de, como se ya ha dicho algunas veces, descualificar, digamos, un político no muy normal, digamos, en la política brasileña en el sentido de su origen y su nivel, digamos, de educación formal. Sería interesante de hacer el mismo tipo, digamos, o saber si ha salido estudios similares, digamos, sobre el lenguaje del presidente actual, que aún tiene, digamos, la línea política similar que tiene Lula, pero tiene un otro origen, digamos, desde el punto de vista educativo. Imagino que no hay tantos estudios. No, pero sí, yo sé, si uno va a un otro país, donde se habla la lengua que estamos hablando ahora, en Bolivia, hay también mucha crítica contra la manera que está expresándose Evo Morales, porque no es su lengua materna, etc., pero es muy obvio que tiene una mirada profunda, digamos, se muestra, digamos, en los resultados electorales. Entonces, para mí, es buscando nuevos instrumentos para la lucha política. Seguramente. Si puedo seguir más, porque a eso iba de alguna forma yo también, que tal vez hay tras eso, porque Lula no es tampoco el único político a que se ha compuesto diccionarios, eso es una cosa que buscando por internet se encuentra de unos cuantos, tanto de América Latina de otros, y parece que hay una clase de políticos que están sujetos a eso de muchísimas citas de lo que han dicho, de hablar los metáforos, de compilaciones de los dichos, y van entre Winston Churchill hasta George W. Bush y Pepe Mujica, y un montón de esos. Y yo me pregunto si esa es una clase de políticos que utilizan una comunicación directa, que es muy efectiva en muchas democracias.
tal como Evo Morales, tal como Lula, porque esos son políticos que sí han logrado romper con algo. Y si es así, creo que esa clase de compilación es una crítica evidentemente, pero también refleja un uso del lenguaje del político mismo que difiere de alguna forma del uso normal de la clase política, y tal vez eso podría entonces explicar su popularidad también. Eso no es una crítica a lo que usted dice, pero es otra manera de verlo, más intencional por parte de quien pronuncia el discurso de alguna forma, de usarlo como una forma de llegar a los votantes, los electores, el electorado. No sé si quiere contestar o si quiere tomar otra. Yo tengo solamente una pregunta. Y es, además de todo esto que Lula ha dicho y eso que se han tomado todas las palabras y todo lo que él ha dicho, para descalificarlo, para decir que una persona que no tiene la suficiente inteligencia para ser presidente, de todas maneras, si uno lo analiza, todos los discursos de Lula, en algún momento, con algunas palabras, él tiene que llegar a la gente y decirlo. Y, o sea, sería hacer el mismo análisis, pero al revés. Digamos, porque debe haber alguna forma, porque él llega a la gente. Claro. Él llega a la gente. Entonces, tiene que haber palabras que lo utiliza, momentos en que él hace. No solamente debe ser una cosa repetitiva, que siempre está diciendo que no tiene coherencia, y que al final la gente, porque los que lo analizan a Lula, los que dicen todo eso, es gente que trabaja con la lengua, es gente que sabe, gente que, pero la gente, digamos, el pueblo, la gente que lo entiende a Lula, debe ser que de alguna forma llega a esa gente. Seguro, seguro. Por eso yo les traje la tercera obra, el Diccionario Politiqués, porque el Diccionario Politiqués no es una obra sobre Lula, no es una obra formulada del espacio del sindicalista, del espacio del sindicato, y con este objetivo, es decir, un militante de izquierda que necesita movilizar las masas, ¿cómo hace para entenderse? Entonces parte, digamos, de un diagnóstico que sería el lenguaje utilizado por la militancia de izquierda no llega con facilidad a aquellos que deberían alinearse con esa posición y por lo tanto producir una especie de base para una práctica política. Esa obra, por eso yo la traje, porque no habla sobre el discurso Lula, pero lo que me parece que lo que estas obras ponen en cuestión, además de la deslegitimación, la descalificación, es debatir finalmente qué es una lengua para el lugar de la presidencia, es decir, si la enunciación política producida en esa posición a partir de esa instancia política tiene que tener una característica abstracta tecnocrática o tiene que tener una característica más entendible, inteligible para cualquiera, es decir, no solamente qué tipo de sujeto va a ocupar ese espacio, sino qué tipo de lengua va a ser enunciada legítimamente de ese espacio. Y lo que a mí me parece interesante es que en este momento que yo estoy analizando hay un debate justamente sobre eso, que es una lengua en el poder, es decir, qué lengua debería ser enunciada a partir de esa instancia política como es la presidencia de la nación, y no solamente qué lengua sería esa, sino por qué sería esa y no otra, y cuál es la que no podría estar en ese lugar. Entonces, todo el debate en torno del discurso Lula lo que trajo son diversas concepciones sobre lo que es lo que yo llamo una lengua política. Es decir, tanto aquellos que lo descalifican y producen una caricatura como para decir no es esa la lengua que debería ser enunciada de esta instancia política porque, por lo que sea, porque es chabacana, porque es informal, porque es demasiado concreta, porque no es capaz de abstracción, porque no hay un pensamiento organizado por atrás, en fin, o la otra posición, que es lo que yo trato de mostrarles, que es una lengua que es eficaz, que es comunicativa, que se hace entender por aquellos que eligieron esa persona para ese espacio y que por lo tanto legítimamente podría ser enunciada de esa instancia. Eso es lo que me pareció interesante. Además de todos los movimientos de descalificación y legitimación, es un momento político que hizo surgir un debate no solamente en la prensa, sino en los medios académicos también,
de cuál es el papel de la práctica política, del lenguaje en la práctica política y cuál es su relación con una determinada instancia de poder. Es decir, la lengua adquirió un destaque que en otros momentos políticos no lo adquiere, y no como representación de un pensamiento, ¿no? Sino como representación de un modo de enunciar. Claro, debe ser la diferencia que hay, ¿no? Históricamente, porque siempre históricamente se ha usado una lengua que es seguramente tecnocrática, y de repente ahora se usa otra lengua, entonces debe ser el cambio que produce mucho que la gente se pregunte qué es lo que habla, lo que dice, en qué momento y todo eso. Sí, como apuntó el colega, ese debate claramente participó de la lucha política en este momento, ¿no? No fue un debate lingüístico solamente, ¿no? Tania. Yo le quería preguntar si usted cree que este tipo de discurso es espontáneo o si ya está preparado, porque, por ejemplo, bueno, hay un ejemplo, en México, el presidente que ganó en el año 2000, él desde su campaña política ya tenía este tipo de discurso así como muy campechano, como muy informal, y llegó a mucha gente por esa parte también, y también recibió muchas críticas porque tenía una forma de expresarse que no era la normal. Entonces... Y ese era Vicente Fox, ¿no es cierto? Sí, exacto, sí, era que vino del partido de derecha, que tenía que mostrar. Exacto, y él tenía otro tipo de historia diferente al de Lula. Él estuvo de gobernador antes de una entidad de México, pero aparte fue un alto ejecutivo de la Coca-Cola, entonces era una persona con otro tipo de perfil, ¿no? Entonces no sé si... Por eso mi pregunta, si usted cree que sea como un tipo de discurso ya, un método preparado, ¿no? Un tipo de discurso que se emplea porque se sabe que va a llegar a más gente, porque... Yo creo que en los procesos electorales actuales pensar en una campaña que no esté asesorada por marqueteros es ingenuidad absoluta. Es decir, en cualquier país para campaña electoral y después para afirmarse en el poder una vez que se consigue ocuparlo, hoy por hoy con los medios como el gran espacio de divulgación siempre hay un marquetero, un publicitario, un asesor de lenguaje que está trabajando en las cuestiones de comunicación. Entonces pensar que es absolutamente despreparado o totalmente improviso, no. Hay obviamente una parte de asesoría y de consultoría. Por otro lado, está la cuestión que sería, ¿cómo decirte? Poner en la intencionalidad del enunciador político, es decir, de Lula o de Fox o de cualquier otro, la eficacia de lo que dice. Es decir, yo puedo querer comunicarme y mostrarme como alguien del pueblo y tener una serie de recursos que algún asesor me pasó para hacer esto. Pero esto tiene que producir identificación, es decir, de algún modo tiene que pegar en la sociedad. Y hay veces que pega y otras veces que no pega. Y esto tiene mucho que ver con el momento histórico, con las clases que se sienten representadas o no por esa figura y a veces también con un tipo de trayectoria política. Es decir, bueno, si siempre ocupé otro lugar y siempre hablé de otro modo y ahora cambié mi modo de denunciar porque estoy produciendo una campaña, entonces eso va a producir un efecto diferente a un habla que lo que se decía en el caso del discurso de Lula era que era el mismo lenguaje del sindicalista con menos rabia, digamos, entonces que era la imagen de Lula paz y amor, ¿no? Lulinha paz y amor, es decir, el mismo lenguaje, el mismo modo de crear una especie de una posibilidad de identificación, pero sin los antagonismos tan marcados y sin tanta agresividad o belicosidad como en la época de las luchas sindicales de los 80. Eso también circuló en el momento. Entonces, digamos, como que había una continuidad en el modo de enunciar, lo que se había atenuado era el énfasis, la agresividad del discurso y obviamente los antagonismos ideológicos que en él se representaban. Que fue el análisis que se hizo.
A respeito da coerência, eu vou falar português. Por favor. A respeito da coerência, que você diz que ele está sempre repetindo a mesma coisa. Eu não sei, eu estou aqui há muito tempo, mas eu tenho lido muitos discursos dele. E eu percebo que ele tem tido mudanças. Ele começou mostrando, se identificando com o nordestino pobre, que passou fome. Depois ele diz que o Brasil é grande, é rico e que então querendo retornar a confiança do país. Uhum. Depois ele vem no terceiro estágio e ele fala sobre que esse país não tem mais condições de voltar atrás, ele só vai para adiante. Então ele entra na situação internacional. Então eu vejo que há uma coerência do momento, cada momento histórico. Claro, ele repete muito, eu sou um homem simples, eu sou um homem que lutei para tudo isso, mas eu percebo que ele também mudou muito o discurso dele. Essas mudanças, ¿puedo responder en español? Sí. Esos cambios fueron interpretados como doble discurso, es decir, los cambios que sería una adecuación al momento histórico, a estrategias de relacionamiento internacional, posicionamiento de Brasil en los bloques regionales, en fin. En muchos casos, y sobre todo en la obra de Camel, aparecen como contradicción, es decir, no son mostrados como un simple cambio que acompaña los cambios históricos o los procesos que están ocurriendo, sino son mostrados como, bueno, una vez digo una cosa y otra vez digo otra, por lo tanto ninguna de las dos serían creíbles. Esto es que es interesante, es tratar de cristalizar una enunciación en un determinado lugar y cristalizarla así, bueno, tiene que permanecer exactamente del mismo modo para ser, ¿cómo decirlo?, adecuada en términos teóricos o como de reflexión política, análisis política de la sociedad o de la realidad, ¿no? Entonces, esto que usted vio de los cambios a veces de algunos temas o de posiciones, sí aparece en la obra de Camel, y en la prensa en general lo que durante los dos mandatos fuertemente circuló era la contradicción interna, es decir, digo una cosa y después me desdigo, y esto tomado como, bueno, no hay seriedad, la seriedad necesaria de una enunciación para ese cargo político, porque no se mantiene, digamos, el mismo modo de evaluar hechos de la realidad. ¿Otros comentarios? Bueno, ya terminamos exactamente a tiempo. Que creo que había dado para mucho más, pero igual le agradecemos muchísimo esta charla, que creo que yo creo que siempre hay que decir que una buena presentación despierta más preguntas que lo que contesta, lo que está muy bien. Yo creo que para nosotros, como trabajando en la área de ciencia política, eso ha añadido realmente dimensiones y aspectos y ideas que necesitamos pensar y trabajar más. Así que muchísimas gracias, y gracias a ustedes por venir también. No, gracias a ustedes por el debate, por las sugerencias, y bueno, seguimos en contacto, ¿no? Ahora cualquier cosa, Laura puede mandarles mi contacto para seguir. Y muchas gracias por este espacio. La interlocución con los colegas del área de sociales es siempre muy positiva. Muchas gracias.